Gracias, Dick, por la invitación y por organizar estos seminarios. Gracias, Julián, por aceptar cordialmente la invitación nuestra del SEMA. Gracias a todos ustedes por venir. Es una hora un tanto particular, temprano, a las 5 de la tarde, pero a pesar de eso el aula afortunadamente está llena. Eso es señal de que el tema concita mucho interés y lo celebro. Voy a arrancar con una exposición breve, después va a seguir acá Julián con su tema y bueno, las preguntas las dejamos para el final y estamos dispuestos a responder todas las preguntas que tengan ustedes. ¿Okay? Bueno, esto comienza así. En los años 70, el paradigma indiscutible en esa época era el de absoluta eficiencia de los mercados financieros, ¿sí? Era el paradigma central, no había nadie que se atreviera a discutirlo. Y en el año 73 apareció un libro que ha tenido mucho éxito, de hecho ya va por la edición número 12, ¿sí? Que se llama Un camino aleatorio o un paseo aleatorio por Wall Street, ¿sí? Este libro es fruto y reflejo de ese paradigma de absoluta eficiencia que existía en esa época, y justamente destaqué del libro entero, destaqué dos frases del autor, ¿sí? Que dice: no tiene ningún sentido analizar los precios pasados en busca de información sobre su futura tendencia, que es justamente lo que hace el análisis técnico. Trata de fundamentar las proyecciones a futuro en función de patrones de precios ya pasados. Malkel y todos los que adhieren al concepto de eficiencia de los mercados dicen que eso no tiene ningún sentido. Y a tal punto estaban convencidos de la eficiencia de los mercados que él decía: mira, podemos poner un mono con los ojos vendados y hacerle tirar dardos contra una pared en donde tenemos anotados los precios de las acciones, ¿sí? Y después de que el mono tiró 12 veces los dardos, seleccionamos para nuestra cartera las 12 acciones en donde los dardos pegaron, y esa cartera debería ser tan o más eficiente que la mejor cartera armada por el mejor portfolio manager. Esto es la esencia del libro. Decían, en un mercado eficiente la tarea del portfolio manager pasa a tener un sentido secundario, porque en un mercado eficiente la mejor cartera que podemos elegir es la mejor cartera, es la cartera del mercado. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasó? En el año 87, lunes 19 de octubre del año 87, el promedio del Dow Jones cayó 22,61%, y al día siguiente los titulares de los diarios eran como ese, que decían: baño de sangre en Wall Street. Entonces, a partir de ahí, y con lógica razón, muchos académicos se preguntaron si podía esto suceder en un mercado eficiente, en un contexto de eficiencia de los mercados. ¿Podía en un solo día el índice representativo de la bolsa caer más del 20%? Bueno, y a partir de ahí corrieron ríos de tinta tratando de encontrarle explicaciones, pero lo que quedó a partir de ese momento en claro es que el concepto de eficiencia de los mercados tradicional había sido puesto en duda y había recibido un misil por debajo de la línea de flotación. Con lo cual, a partir de este momento, el año 87, empezaron a haber muchos trabajos de investigación poniendo en duda el concepto de eficiencia del mercado y tratando de encontrarle otras explicaciones. Fue unos años después cuando aparecieron dos científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén que empezaron con un paper que en su momento pasó desapercibido, pero después terminó siendo el elemento principal con el cual nació una nueva corriente en la finanza que se llama finanzas conductuales o behavioral finance, ¿sí? Que es una de las corrientes que nació a consecuencia del crack del 19 de octubre del 87. Tratar de encontrarle explicaciones al mercado que no estaban solo en lo quant, sino que también abrevaban en conceptos como la psicología de los inversores. De hecho, poco tiempo después de la caída de Wall Street, que recién les acabo de comentar, apareció un paper de Shiller. Shiller fue premio Nobel de Economía en el año 2003
y es autor de varios libros, uno de los cuales seguramente ustedes conocen y se los recomiendo, que es muy bueno, que se llama Exuberancia Irracional, ¿sí? Y Schiller, en este paper, nos explica o trata de explicarnos cuál es el comportamiento de los inversores que llevaron a que tengamos este crack tan importante en un solo día, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Esta es la parte que yo rescaté. Muchos inversores fueron influenciados por consideraciones basadas en el análisis técnico. Esta es la primera vez, o una de las primeras veces, en que en un paper académico aparece el análisis técnico, palabra que hasta ese entonces era absolutamente vedada, ¿sí? En esos años, hablar de análisis técnico en una maestría en finanzas era poco menos que hablar de llevar a un curandero a la facultad de medicina, ¿sí? Pero hoy, afortunadamente, eso ha ido evolucionando y cambió, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual había, y en algunos sectores sigue habiendo todavía, esta resistencia al análisis técnico, ¿sí? Yo creo que el principal motivo es desconocimiento. Hay muchos que critican el análisis técnico y en realidad están criticando algo que el análisis técnico no es, ¿sí? Y otro de los motivos es la aparente dicotomía entre el análisis fundamental y el análisis técnico, ¿sí? Los canales de televisión dedicados a finanzas muchas veces explotan esta dicotomía porque muchas veces, consultado un analista técnico y un analista fundamental acerca del devenir de los precios de una determinada acción, puede que ellos tomen por caminos distintos y puede que tomen, que tengan conclusiones distintas. Por lo cual, si uno tiene dos analistas que llegan a conclusiones distintas, uno estaría tentado de pensar de que evidentemente uno de los dos va a estar equivocado, pero eso no necesariamente es así. Pueden los dos tener opiniones distintas, el analista fundamental y el analista técnico, porque están mirando cosas diferentes. El analista fundamental intenta decirte cuál es el valor que debería tener una acción de Intel. Y te dice, las acciones de Intel deberían valer $70. ¿Por qué? Y porque el flujo de fondos descontado, una tasa de descuento adecuada, bla, 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 bla. Debería valer $70. Bueno, pero vale 80 y hay más demanda que oferta, con lo cual parece que va a seguir subiendo. Bueno, yo no sé si va a seguir subiendo, ni me interesa. Yo lo único que sé es que debería valer 70. Y el analista técnico te dice, hoy vale 80, hay más demanda que oferta, con lo cual es probable que la semana que viene esté 85. Pero ¿cómo va a estar 85 si el valor debería ser 70? No, a mí el valor no me interesa, a mí lo único que me interesa es el precio de mercado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Están hablando de cosas distintas. Uno está hablando de valor y otro está hablando de precio. Por eso es probable que los dos lleguen a conclusiones distintas, pero esa aparente dicotomía que es explotada por los medios, como les dije yo, no es tal, sino que la explicación es que en realidad ellos están analizando cosas diferentes, ¿verdad? ¿Y qué es esto que yo les comentaba hace un ratito acerca de que quienes critican el análisis técnico en realidad están criticando algo que el análisis técnico no es, ¿sí? Muchos de los que están acá sentados seguramente han leído sobre análisis técnico y conocerán una figura clásica del análisis técnico, que es la figura de hombro, cabeza y hombro, ¿verdad? Ahí tenemos una figura de hombro, cabeza y hombro en un ETF que se llama EWZ, que son las acciones de Brasil. Son 20 y pico acciones que están todas cotizando en el BOE. Entonces, bueno, la clásica, acá lo voy a ampliar para que se vea un poco mejor. La clásica interpretación del hombro, cabeza y hombro es que después de haberse formado esa figura, que es una figura bajista, los precios deberían caer al menos la misma altura de lo que en la jerga del análisis técnico se denomina la cabeza de la figura. En este caso la cabeza de la figura eran $10, lo que se llama la línea del cuello fue alcanzada en $50, quiere decir que los precios deberían caer hasta 40, ¿verdad? Eso es la interpretación clásica de esta figura. Bueno, fíjense lo que pasó después. El gráfico que yo les había mostrado recién terminaba acá. ¿Qué pasó después? Creció un montón. Con lo cual,
esta figura de hombro, cabeza y hombro falló. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, como decía Toussaint, puede fallar. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Pero esto no necesariamente significa que el análisis técnico es malo, ¿sí? Los que critican el análisis técnico diciendo, por ejemplo, una figura de hombro, cabeza y hombro puede terminar con los precios para arriba o con los precios para abajo, en realidad no saben lo que es el análisis técnico. El análisis técnico es una herramienta para tradear, ¿sí? Y esta herramienta para tradear se basa muchas veces en patrones y en figuras. Y esta figura que les mostré recién, esta figura de hombro, cabeza y hombro, que era una figura bajista, me permitía a mí tomar una posición vendida en EWZ que me iba a permitir, en el caso de que la figura se hubiera cumplido, ganar $10. Pero inmediatamente al otro día de haber tomado la posición, y les digo porque bueno, yo estaba tradeando este ETF y por eso es que me tomé el trabajo de salvar este gráfico, inmediatamente al otro día de haber tomado la posición, los precios saltaron y encima dejando un gap hacia arriba, con lo cual eso me hizo a mí cerrar de inmediato la venta en descubierto que yo había hecho. ¿Se entiende? Con lo cual, entonces, la moraleja de esto, ¿cuál es? Si la figura que vos estabas tratando de seguir funcionó, vos podías haber ganado $10. Si la figura que vos estabas tratando de seguir, como en este caso, no funcionó y falló, vos perdiste apenas 1. El análisis técnico, las mismas herramientas que te provee el análisis técnico para tratar de prever un posible andarivel por donde van a correr los precios, son las mismas herramientas que te permiten a vos rápidamente reconocer que estás en una posición equivocada y cerrar esa posición, ¿sí? Quienes creen que el análisis técnico es una herramienta para hacer futurología y que no tiene posibilidad de error, están completamente equivocados. El análisis técnico es una herramienta que a mí me permite, con una buena cantidad de veces, con una alta probabilidad, tomar posición del lado correcto del mercado, pero en las otras oportunidades en donde, como en este caso, la figura no funcionó, también me permite rápidamente cerrar mi posición, con lo cual me permite dejar correr las ganancias cuando uno está del lado acertado y cortar rápidamente las pérdidas cuando uno está equivocado. No sé si me estoy explicando, estoy tratando de hacerlo lo más resumido posible, ¿sí? Esto justamente imposibilita a veces que se hagan testeos estadísticos acerca de la fiabilidad de una determinada figura, porque vos te encontrás, por ejemplo, que hay papers que dicen que el hombro, cabeza y hombro funciona el 60% de las veces o 58% de las veces y el 40-42% de las veces no funciona, pero lo que no te dicen que el 58% de las veces que funciona vos podés ganar 10 y el 42% de las veces que no funcionó vos perdés nada más que 1. ¿Me explico? Eso estadísticamente no se puede probar. Por eso esto me sirve a mí para ir respondiendo parte de la pregunta que nos hacíamos en la convocatoria de este seminario, que decíamos, análisis técnico, ¿es ciencia, arte o brujería? ¿Sí? Bueno, ya sabemos que tiene mucho de arte. En mi opinión personal y humilde opinión, tiene algo de ciencia y mucho de arte y nada de brujería, ¿verdad? Por suerte no vino José da Pena hoy, porque si no teníamos el lado de la brujería también. Pero, bueno, otra pregunta que nos podríamos hacer es la siguiente. Bueno, si el análisis técnico efectivamente tan criticado y tan resistido en algunos ámbitos académicos es usado por bancos, por consultoras, por casas de bolsa, bueno, tan solo una pequeña muestra de que sí es usado, ¿sí? Banco Paribas tiene su semanal de análisis técnico, JP Morgan tiene su informe de análisis técnico, Barclays tiene su informe de análisis técnico, el Citi tiene su informe de análisis técnico, Deutsche Bank tiene su informe de análisis técnico, Nomura tiene su informe de análisis técnico. La pregunta que me hago es, tantos respetadísimos bancos internacionales pueden estar equivocados o pueden estar siguiendo nada más que una moda. No sé si Dick querías decir algo. Yo cuando era muy fundamentalista y me presentamento decía no, lo hacen por marketing. Bueno, puede que... ¿Qué querías que dijera? Pero has evolucionado, ¿no? Como Pikachu. Escucho con mucha atención. Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan del libro que les mostré hace unos minutos atrás que decía Un camino aleatorio por Wall Street? Bueno, en el año 99, Andrew Lo
que es un chino nacionalizado estadounidense y un respetadísimo econometrista, presentó este libro que se llama A Non-Random Walk Down Wall Street, ¿sí? O sea, eligió justamente el título contrario. Y él, si bien no es una defensa a rajatabla del análisis técnico, porque él no es un analista técnico, es un econometrista, pero sí es una de las primeras voces desde la academia que salieron en defensa del análisis técnico y dijeron, pese a las burlas que puede recibir el análisis técnico, muchos de los conceptos que se utilizan en él nos pueden proporcionar información muy útil acerca del movimiento de los precios. Y si bien predecir el movimiento de los precios no es nada sencillo ni nada fácil, no es ni más ni menos complicado que predecir otros aspectos del mercado, como por ejemplo el volumen de operaciones o la liquidez, por ejemplo. A partir de ese libro, bueno, Andrew Lo fue entrevistado en distintas oportunidades. Esta es una entrevista que le hicieron en la revista Stock and Commodities, ¿no? En donde él vuelve a insistir sobre la idea y vuelve a ser claro en el sentido de que las críticas que recibía el análisis técnico desde la academia eran infundadas, que el análisis técnico bien aplicado puede llegar a brindarnos información muy útil, ¿sí? Por eso fue que poco tiempo después salió este otro artículo que dice finalmente el análisis técnico llegó a la academia y nos dice que después de 20 años de haber venido evolucionando, ya creció suficientemente la evidencia de que el análisis técnico puede ser rentable. Bien. Algunos papers de los muchos que hay que he seleccionado, nada más que para que ustedes tengan idea de que es un tema que se trata desde el punto de vista académico con éxito, ¿sí? Uno de ellos es en defensa del análisis técnico. El título por sí solo hace fiel reflejo de la idea que yo les quiero transmitir, ¿sí? Y no está, apareció en el Journal of Finance. Y no lo escribió cualquiera, sino que lo escribió nada menos que el que en su momento era editor de la revista del Instituto CFA, alguien de quien no podemos sospechar de que no sea Quant, ¿verdad? Bueno, después salió otro paper, ¿sí? Que es nada más y nada menos que de la Reserva Federal de Nueva York, que nos dice hombro, cabeza y hombros, ¿sí? No es un patrón o una figura irracional, ¿sí? Nos dice este paper de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿sí? Este paper evaluó el poder predictivo que tiene este patrón de hombro, cabeza y hombro, ¿sí? Y lo hace a través del testeo entre los años 73 y 94 de 6 monedas contra el dólar: el marco alemán, el yen, el dólar canadiense, el franco suizo, el franco francés y la libra. Y lo que encuentra, analizando los gráficos de estas 6 monedas, ¿sí? Y buscando estos patrones, es que la figura de hombro, cabeza y hombro parece funcionar razonablemente bien en los dos primeros casos, marco alemán y yen, ¿sí? No tiene pruebas contundentes en las otras 4 monedas, ni a favor ni en contra, pero en las dos primeras, marco alemán y yen, este paper encuentra que la figura de hombro, cabeza y hombro funciona razonablemente bien. Y nos alerta sobre la dificultad que existe para testear una estrategia basada en el análisis técnico, dado que, como les dije hace un ratito, tratándose en gran parte de un arte y tratándose en gran parte de una técnica que se basa en la observación visual del gráfico y la experiencia que tenga el analista en la cantidad de años que hace que está analizando esos gráficos con esta metodología, esos patrones visuales no son replicables de modo algebraico, ¿sí? Por lo menos con los algoritmos que había en esa época, y bueno, eso dificulta en cierta medida los experimentos estadísticos para probar. Vos querías preguntar algo, pero no. ¿En qué época fue escrito? Porque que yo tenga entendido se pueden. No, por eso dije con los algoritmos que había en esa época, disponibles en esa época, y
la potencia de cómputo que tenías en esa época, ahora sí se podría hacer. ¿Okay? Bien, fíjense este otro paper, la significancia de las reglas basadas en análisis técnico en los mercados extranjeros. ¿Sí? El resumen del paper nos dice que hay nueva evidencia acerca de la rentabilidad de ciertas reglas del análisis técnico en los mercados de moneda extranjera. Esto es simplemente una selección muy rápida que hice en honor a la brevedad del tiempo, pero hay muchos artículos más. Los invito a los que quieran seguir profundizando, o inclusive he visto algunos que estuvieron sacando fotos. Mándenme un mail a la salida del seminario y yo les mando la presentación, así no tienen problema, inclusive los papers estos que están mencionados aquí. ¿Ok? Sergio, si querés lo podemos colgar en la página. O se puede subir, se puede colgar, fantástico, se puede colgar en la página, directamente lo bajan ahí ustedes. ¿Ok? Bien, gracias. Bueno, fíjense lo que dice acá. ¿Sí? Acá lo que hicieron en este paper es analizar reglas de trading basadas en el uso de medias móviles, ¿sí? Y lo hicieron en el promedio Dow Jones entre los años 1897 y 1996 y encontraron un fuerte respaldo a la idea de que estas estrategias basadas en análisis técnico funcionan y eran rentables. Este otro paper, ¿sí? Nos dice que en cuanto al volumen, los movimientos de precios tienen valor informativo, tienen mucho valor informativo, ¿sí? De hecho, cualquiera que se haya iniciado en el análisis técnico sabrá de la importancia que tiene el análisis de precios y volúmenes en forma conjunta. Así que bueno, este paper del Journal of Finance viene justamente a rescatar ese tema, ¿verdad? Bueno, y después no le quiero robar más tiempo a Julián, así que una breve referencia a algunos otros papers, ¿sí? Un análisis de reglas de trading naif o inocentes o simples, ¿sí? El análisis de las tendencias de los precios y los patrones en el análisis técnico desde un punto de vista teórico y empírico, ¿sí? Este último paper encontró que algunas estrategias rentables, por ejemplo el hombro, cabeza y hombro o el doble techo, son rentables, pero a la hora de encontrar una explicación para la rentabilidad de estas estrategias, sugieren como explicación la profecía autocumplida, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con que esas estrategias son rentables, pero no estoy para nada de acuerdo en las profecías autocumplidas. Para mí las profecías autocumplidas no existen para nada. ¿Qué serían las profecías autocumplidas en el análisis técnico? Todo el mundo sabe que después de una figura de hombro, cabeza y hombro, los precios deberían caer. Ven la figura de hombro, cabeza y hombro. Todos venden anticipándose a esa baja y como todos venden, los precios bajan, con lo cual termina siendo una profecía autocumplida. Pero en realidad, en la práctica, yo que tengo más de 25 años de experiencia haciendo análisis técnico, soy uno de los primeros que empezó a hacer análisis técnico en Argentina. Vos eras chiquito, estabas en la salita rosa, y yo como un loco, porque en esa época no había ni mouse. Entonces, no había ni mouse. En el año 87, 88, ¿sí? Yo estaba naciendo. Estabas naciendo en ese momento, y yo imprimía los gráficos y hacía las líneas de los canales con regla y lápiz, porque era más fácil que hacerlo en la pantalla de la computadora, ¿sí? Y créanme que la profecía autocumplida no existe, por varios motivos. Primero, no todos hacen análisis técnico. Segundo, ¿sí? No todos los que hacen análisis técnico están mirando los mismos papeles. Tercero, aún los que hacen análisis técnico y están mirando los mismos papeles no necesariamente van a tener el mismo plazo y el horizonte de inversión. Ese es el único lugar en donde uno compra y otro vende y los dos pueden tener razón al mismo tiempo, porque el que está vendiendo capaz que es un inversor de largo plazo que se está anticipando a la baja que va a tener el papel de aquí hasta fin de año, y el que está comprando es un day trader que quiere aprovechar la suba que va a tener hoy entre las 10:30 y las 12:30.
Así que en el fantástico mundo de la bolsa es el único lugar en donde dos personas que hacen la cosa exactamente contraria, los dos pueden tener razón. O puede ser equivocado los dos. O pueden estar equivocados los dos también. Pero la idea es que lo raro acá es que estén acertados los dos y estén haciendo cosas distintas. ¿Okay? Bueno, y otra serie de papers que les prometí mostrar. Bueno, acá lo que dice este paper de Andrew Lo, es uno de los autores, ¿sí? Nos dice que esta disciplina ha sido practicada a lo largo de muchas décadas, ¿sí? Pero no ha tenido aceptación en la academia por distintos motivos. Uno de los principales obstáculos es la alta subjetividad natural al análisis técnico, lo que decíamos recién. Es tanto arte como ciencia, pero es mucho de arte y mucho de experiencia empírica del analista. Entonces eso es difícil de probar desde el punto de vista estadístico, ¿sí? Por lo menos, como decía recién, con la potencia de cálculo y los algoritmos que teníamos en esa época, ¿okay? Y bueno, entonces ellos lo que hicieron es tratar de probar la aplicabilidad de estos métodos basados en el análisis técnico en un número importante de acciones de Estados Unidos entre los años 62 y 96, y encontraron que efectivamente el análisis técnico es aplicable, es rentable, ¿sí? Y justamente todos los papers que yo elegí, y a propósito lo hice, son escritos por académicos, no necesariamente analistas técnicos. ¿Sí? No, son pesos pesados. Sí, son todos pesos pesados, pero ninguno es un analista técnico, con lo cual las opiniones no están sesgadas en favor del análisis técnico. Por el contrario, trataron de hacer un análisis lo más objetivo posible, ¿verdad? Bueno, otro de los papers que traje para consideración de ustedes, pero no los quiero abrumar más, ni les quiero sacar más tiempo a Julián, que ha tenido la deferencia de venir a visitarnos. Así que bueno, básicamente mi approach en favor y en defensa del análisis técnico es que ha servido como introducción para la exposición de Julián. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Y a Sergio por la invitación. Casualmente Sergio fue profesor mío en la licenciatura en administración en la UBA, así que ahí arranqué mis primeros inicios en lo que es el mercado. La verdad que era muy rico hablar un poco de mercados y conocer un poco todo esto. Yo arranqué por el análisis técnico, arranqué trabajando con, no sé si lo conocen, Roberto Ruarte, y después a partir de ahí me fui quizás yendo un poco más hacia lo fundamental, ¿sí? Típicamente quizás una persona naturalmente, como debe ser acá, arranca por lo fundamental y de a poco empieza a experimentar qué es análisis técnico. En mi caso fue exactamente lo opuesto, arranqué por análisis técnico y después estudié con Sergio en la facultad y después también hice un posgrado en la UBA y finalmente una maestría también de finanzas, como la que debe estar acá en la Itena, más bien sesgado a lo que es análisis fundamental, pero siempre convencido de que el análisis técnico es una de las herramientas más importantes a la hora de operar en los mercados, ¿sí? Entonces me pareció interesante ¿cómo? No. Con este funciona. Con lo amplías y con lo pasas. Con ese, listo, buenísimo. Entonces siempre entendí que el análisis técnico es algo muy importante a considerar. Me paro acá si no te tapo. Entonces, ¿qué es lo que planteo de hacer? Digamos, básicamente, ¿qué es análisis técnico? Me parece que lo voy a pasar rápido porque obviamente Sergio lo explicó muy bien. Más que nada, tratar de entender por qué compran y venden los agentes, cuáles son los motivos que los empujan más allá de los plazos y demás. Un tipo que esté parado en el mismo plazo de inversión y buscando lo mismo que está buscando otro, porque uno vende y el otro compra. Tratar de hablar un poco de lo que es el behavioral finance en Argentina, ¿sí? La psicología, el humor del mercado con lo que está pasando en Argentina, y podemos hablar un poco de lo que está pasando hoy en día, ¿sí? Hablar un poco del primer ciclo importante que fue entre 2001 y 2008 y el segundo ciclo importante que fue entre 2012 y la actualidad, y finalmente lo que vamos a hacer es tradear un poco. Vamos a hacer unos ejemplos prácticos sobre herramientas de análisis técnico muy breves y vamos a timbear un poco entre nosotros, si les parece.
¿sí? Entonces, bueno, esto yo lo paso, ¿sí? Que es el análisis técnico, pero lo más importante de esto para mí es esto, de que es una herramienta adicional. ¿Sí? Hay obviamente muchas peleas entre lo que es el analista técnico defiende mucho al analista técnico y el analista fundamental defiende mucho al analista fundamental. A mi punto de vista, y siempre en las clases que me toca dar o este tipo de eventos, yo lo planteo como algo adicional, ¿sí? Un tipo que es un extremista en análisis técnico, no sé si es tu caso, Sergio, obviamente con toda la trayectoria entiendo que no. Yo lo llamo los talibanes del análisis técnico. Exactamente. Para mí no sirve eso. Para mí sirve un punto medio, porque tampoco sirve pensar que el análisis técnico no sirve para nada. Entonces yo entiendo esto como que es una herramienta adicional para acotar la incertidumbre que hay en el mercado. Si yo estoy optimista con la Argentina, ¿por qué compro hoy y ahora y no mañana? ¿O por qué me perdí de comprar ayer? Bueno, ese tipo de el timing es lo que te da análisis técnico, que quizás no te da análisis fundamental. Responder el cuándo y no el qué. Entonces eso es lo que me parece a mí fundamental de determinar las herramientas que te da el análisis técnico, ¿sí? Entonces, bueno, más que nada lo que hace es analizar los precios, los movimientos que se dan dentro del mercado, ¿sí? Dentro de lo que son los precios, te cuentan todo tipo de noticias, todo lo que está pasando en el mercado en la actualidad, ¿sí? Deberían estar incluidos en los precios del mercado, ¿sí? Y una de las cosas más importantes del análisis técnico, a mi punto de vista, es que, punto número uno, los activos se mueven por tendencia y por ciclos, ¿sí? Y punto número dos, que la historia se repite. En base a que la historia se repite es que yo puedo analizar patrones, pero también puedo analizar ciclos del mercado, y ahí es donde se desprende un poco, de a poco, lo que es la psicología del mercado, el humor del mercado. Entonces, entendiendo que la historia se repite y que los precios se mueven por ciclos, ¿sí? Es a mí lo que me da a mí un primer indicio es de decir cuándo voy a comprar, no si lo voy a hacer o no, sino cuándo lo voy a hacer, ya una vez habiendo decidido. Entonces, ¿qué es lo que hace el análisis fundamental? Evalúa las noticias y luego explica los movimientos del mercado. Esto yo lo veo todos los días en el diario. El mercado cae porque, no sé, por lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué cae por eso? ¿Por qué se dice que cae por eso? ¿Acaso el mercado tiene un papelito arriba que te dice estoy cayendo por esto? Es simplemente una aproximación a que dice por qué se mueve el mercado, pero en realidad nadie sabe por qué se mueve. Entonces el analista fundamental recibe un montón de información y a partir de ahí justifica los precios y luego intenta que haga una proyección, ¿sí? Pero mientras que el análisis técnico lo que hace es busca los movimientos del mercado y luego trata de explicarlo a través de las noticias. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental de esto? Que si vos primero te basaste en cuál va a ser el movimiento y después tratar de justificar las noticias, no llegás tarde. Si vos explicás el movimiento a partir de las noticias, ya seguramente estás tarde. Si yo en realidad miro un gráfico y digo, bueno, esto puede llegar a caer o puede llegar a subir, seguramente con una suba van a haber buenas noticias y con una baja va a haber malas noticias. Entonces no me estoy anticipando las noticias, ¿sí? Con lo cual, si ustedes quieren tradear o operar en el mercado y evitar buscar las causas del movimiento, ¿sí? Deberían en realidad tratar de analizar la tendencia del mercado. Si vos buscás las noticias que justifican los movimientos del mercado, probablemente has llegado tarde al movimiento, ¿sí? Entonces, o ya te perdiste una suba o ya te comiste la baja. Y esto me parece interesante. Bernard Baruch, que es uno de los importantes operadores del mercado, en la historia del mercado, dice, muéstrame los gráficos y te diré las noticias. Entonces, justamente con eso para mí es fundamental, ¿sí? En base a decir, ok, ¿qué mira cada una de las cosas? En el largo plazo pueden coincidir, pero en lo inmediato seguramente no, ¿sí? Entonces, ¿por qué compran y por qué venden cada uno? Y acá donde se divide dónde están los ciclos. Probablemente en los movimientos de estrés del mercado es donde aparece el capital inteligente, el capital más informado. ¿Que compra? ¿Por qué? Porque ve valor en esos productos. A medida que el activo sube, ¿sí? Esas expectativas, los precios van subiendo y las noticias van siendo mejores. Esa mejora en las noticias, mejora también las expectativas del mercado. Y quien entra, un capital un poquito más informado. No el capital inteligente, no el smart money real, sino un capital un poco más profesional. Y finalmente, cuanto más suben, es que todos dicen quiero llevarme todo ese mercado, dame, no me importa lo que sea, quiero comprarlo. Y quién es que entra, el capital emocional, o el dumb money, el dinero tonto, el dinero menos informado. Pero ese capital emocional, ¿sí? Compra el activo. ¿Y quién le está vendiendo? El capital inteligente, que dice yo ya vi la gran suba, lo que acumulé en el principio lo descargo al final.
¿sí? Cuando empieza a dar el ciclo bajista del mercado, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Caen las noticias. Cae el mercado, hay malas noticias, falta de expectativa. No sé si lo relacionan con algo de la actualidad, si de repente están pensándolo, es pura coincidencia. Pero en realidad quien está vendiendo en ese momento es el mismo que compró en la mitad del ciclo, ¿sí? Y cuando ya se hizo puré todo, ¿sí? ¿Quién está vendiendo? El capital emocional, el menos informado, se comió toda la baja, ¿sí? ¿Y quién le está comprando nuevamente? El capital inteligente. Pero ¿cómo hacemos nosotros para eso? Porque acá en realidad lo que estuvimos haciendo es tradear noticias. Si las noticias estaban muy malas, yo como capital tonto vendo, ¿sí? Y seguramente quien me está comprando es el capital inteligente, ¿sí? Y cuando está todo muy bien, yo compro, y quien me está vendiendo es el capital inteligente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, justamente eso es una aproximación a tratar de ver el mercado desde el punto de la psicología y el análisis de la tendencia, que es la aproximación que hace el análisis técnico. Entonces, obviamente, ¿por qué compran? Los que compran, nadie va a comprar si piensa que un activo va a caer, nadie va a vender si piensa que un activo va a subir, ¿sí? Entonces no hay manera de explicar esas expectativas si no es a través del movimiento de los precios, ¿sí? Y eso es justamente lo que hace análisis técnico y el estudio de la psicología, ¿sí? Entonces, cuanto más sube un activo, probablemente es porque hay más compradores que vendedores, y cuanto más cae es porque hay más vendedores que compradores. Pero en definitiva es saber en qué parte estamos nosotros. Entonces la pregunta es si los análisis fundamentales que se derivan a través de cómo está la economía, cómo están los balances, cuáles son las perspectivas y demás, ¿sí? Lo que uno siempre tiene que entender, y esto es un poco lo que es el análisis de psicología, es cuando está todo muy mal, cuando solo el 5% de los participantes está alcista, ¿sí? y el 95% está pesimista, en general es ahí donde aparecen las grandes oportunidades. El mercado se satura, se hace un cúmulo de malas noticias, y a partir de ahí es donde empieza un nuevo ciclo. Y típicamente en los techos del mercado es cuando la gran parte de la persona está optimista, ¿sí? Rara vez. Entonces, ¿cómo están los fundamentals en cada momento? ¿Cómo están los fundamentals acá? ¿Cómo están los fundamentals en el techo? Ustedes saben que el bull market, como le dije, hay dos ciclos importantes de Argentina, 2001, 2008, para ponerlo en grandes ciclos, y 2012, 2018. El piso de Argentina en el Merval fue una semana después del default. Si yo me imagino, yo si llamaba a mi operador, che, voy a comprar, ¿por qué comprar un país en default? ¿Sí? Pero claro, obviamente, quizás en 2006, 2007, cuando más cerca del techo, era más razonable. El piso del Merval, ¿sí? De este bull market que vivimos, se dio en 2012. 2012, lo vamos a ver ahora, el 8N, cuando estaban todos protestando sobre la crisis económica argentina. Entonces, nuevamente, se lo voy a probar acá, cómo es que el mercado se mueve típicamente con saturación. Fíjense, ¿qué dice George Soros? Los mercados son irracionales, no son racionales, el dinero está hecho para descartar lo obvio y apostar lo inesperado. Y cuando la mayoría se pone codicioso, yo me vuelvo temeroso, y me vuelvo codicioso cuando los demás están temerosos, lo dicen Warren Buffett. Esto tiene que ver íntimamente relacionado con el behavior, la psicología del mercado, ¿sí? Entonces, por otro lado, ¿sí? Y esto está obviamente relacionado con lo que es análisis técnico. Una de las escuelas más importantes de análisis técnico es Elliott, el Elliott Wave Theory, que es el estudio de las ondas, ¿sí? Entonces hace un estudio de cómo está el humor del mercado de los participantes en cada uno de esos periodos, ¿sí? Entonces, la pregunta que nosotros siempre tenemos que hacer cuando vamos a invertir es ¿en qué lugar estamos hoy? Hoy estamos acá, hoy estamos acá, ¿en dónde estamos? ¿Estamos yendo hacia acá o estamos yendo hacia acá? Entonces esa es la clave fundamental para saber en dónde invertir, ¿sí? Obviamente el mercado castiga consensos permanentemente. Si yo siento que estamos acá, entonces si siento que la gran mayoría de los participantes están en estos niveles, entonces la idea sería no invertir o apostar a la baja. Y si veo que la gran mayoría está saturado en pesimismo, entonces es ahí donde aparecen las grandes oportunidades, ¿sí? Tengo un repaso muy breve de la historia argentina. Como les digo, el piso más importante de Argentina fue en diciembre de 2001. Fíjense, Argentina, inquietud en los mercados. Mientras ustedes van viendo la noticia, fíjense lo que está haciendo el gráfico, ¿sí? Abajo del colchón y en dólares. En Argentina no solo el mercado está nervioso, si la gente también se pregunta qué puede pasar si no se consigue parar la recesión, ¿sí? Ya empieza a rebotar. Argentina al borde del abismo. Esta noticia, ¿qué refleja? ¿Optimismo o pesimismo? Yo tengo que volver a este gráfico. ¿Dónde estamos? Bueno, obviamente acá, ¿sí? Esto lo voy a llevar después al final a la actualidad, ¿no? Desesperación y muerte en el día más trágico de la última década, estado de sitio. Lamentablemente el mercado es muy sanguinario. Ante la primer bombita y la primer tipo muerto es donde más se expresa el pesimismo en el mercado. No hay nada más destructivo que la muerte.
Con lo cual este tipo de escenarios y también el inicio de las guerras tienden a ser ciclos de oportunidades y de grandes oportunidades de compra en el mercado. Pero fíjense, mientras el mercado está en estado de sitio, fíjense el rally que se manda el Merval en dólares. ¿Sí? 2 renuncias dejan al país sin conducción política, crisis política. En Argentina el mercado ya pasó de $200 a 300, ¿sí? Puntos, todavía, sí. Bueno, pero ahí el mercado ya empieza a rebotar, ¿sí? Fíjense, Argentina, peor caída del PBI en 10 años. La economía argentina cayó durante el primer trimestre del año a su mínimo nivel en más de una década, según informó. La recesión ha durado ya más de 2 años y el desempleo se ubica en niveles sin precedentes en la historia. ¿Esto qué valía? Valía 150 puntos, ya estamos en 400, mientras el mercado está, el humor social se traduce en bastante pesimismo. Fíjense, Argentina Kirchner ya es presidente, ha llegado a la presidencia con el menor respaldo electoral de la historia y el Merval ya vale 800 puntos, ¿sí? 700 y pico de puntos. Entonces, bueno, y nuevamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, se decía que todo empezó en el 2003 y cómo se arrancó todo el nuevo ciclo en el 2003, en realidad, fíjense cuando el mercado lo anticipó en la misma semana que hizo default, ¿sí? Entonces, el análisis fundamental, ni loco te va a poder anticipar este bull market. Probablemente te lo anticipe más tarde, pero no en ese momento, ¿sí? Pero los gráficos mientras se mueven, los precios se van moviendo mientras. No hay manera, ¿sí?, de poder anticipar un ciclo como este, o cualquier ciclo que ustedes tengan ganas de hacer, únicamente a través de los fundamentals, ¿sí? Probablemente cuando todo esté muy mal, nadie te recomiende comprar. Y cuando todo esté muy bien, todo te recomiende comprar. Y yo lo veo porque armo notas de esto todas las semanas, ¿sí? Fíjense, la bolsa está de fiesta, esto ya pasó de los 200 hasta los 1150 puntos, voló el mercado, ¿sí? Consenso entre economistas, el país crecerá más de lo esperado, típico, ¿sí? Kirchner anuncia el fin del default, el año que solo tuvo buenas noticias, 2001-2008. Esta noticia, ¿qué está reflejando? ¿Optimismo o pesimismo? Optimismo. ¿Son compradores o vendedores? Vendedores. ¿Qué pasó? Se hizo puré el mercado después. Obviamente, ¿sí?, cuando el mercado va cayendo más tarde, ¿qué es lo que nos hace? Standard & Poor's nos baja la calificación. Una de las cosas que más me preocupaba a mí en todo este último periodo en Argentina era que decía que íbamos a crecer 2017, que íbamos a crecer, nos subían la calificación, cada emisión de deuda, los libros se sobreescribían, ¿sí?, cada emisión de los corporativos también, ¿sí? Entonces esto reflejaba y refleja un escenario de estrés del otro lado, un cúmulo de buenas noticias, ¿sí? Bueno, obviamente cuando el mercado cae, las calificadoras te bajan la nota. Y yo siempre digo, si ustedes quieren ser buenos traders, hagan 2 cosas y no le van a errar nunca. Hagan opuesto a lo que hacen las calificadoras y opuesto a lo que te dice el FMI. Si el FMI dice que vas a crecer, shorteate todo, y si el FMI dice que está yendo al tacho, comprate todo, no le errás nunca, es imposible que le erres. Fíjense, el bull market de 2012, ¿cuándo arranca? En el famoso 8N, fue la manifestación popular más importante en contra de Argentina, el 8N, acá fue. Esto está desactualizado y está en pesos, ¿no? Pero después les voy a mostrar en términos de dólares. Contra el gobierno. ¿Cómo? El gobierno, contra el gobierno. Claro. Esto fue después del cepo. Fíjense qué interesante. Si un tipo está enojado, ¿qué hace? Sale y cacerolea, ¿sí? Si un tipo está contento, ¿qué hace? Vota al gobernante. ¿Estamos de acuerdo? Cristina Kirchner gana acá con el 54%. ¿Qué pasó? Octubre de 2010, ¿sí? ¿Qué pasó? Se desplomó el mercado. ¿Cuánto le duró? Cayó un 42%. El mercado, bueno, obviamente tradujo hacia la sociedad las expectativas negativas. Entonces, ¿qué pasó con los bonos argentinos en esta última época? Macri no ganó en octubre del año pasado, sí, los bonos hicieron techo en octubre y después en enero el mercado hizo techo y se desplomó, ¿sí? Con lo cual, tanto el resultado electoral como las manifestaciones son indicios de cuál es el humor social, ¿sí? O qué es el humor social por lo menos a mediano plazo, qué es lo que puede venir hacia adelante. ¿Sí? Entonces fíjense, mientras el mercado ya hizo piso, ¿sí?, el mercado subía, esto sí está en términos de dólares, subía con malas noticias. No hay nada más bullish que suba con malas noticias, ¿sí? Los techos se generan con un cúmulo de buenas noticias, tanto en cantidad como en euforia, y los pisos se hacen con un cúmulo de malas noticias en cantidad como en pesimismo. Eso implica que también un techo nunca se da con una mala noticia y un piso nunca se da con una buena noticia.
Ahora, si vos tenés un bull market rodeado de negativismo, difícilmente veas un techo de mercado, porque para un techo tenés que ver un montón de buenas noticias. Y durante todo el periodo de 2012 hasta 2017-18, uno notaba una constante malas noticias, hasta el punto que una vez escribí un artículo diciendo el Merval es adicto a malas noticias. Pues ¿cómo puede ser que rodeado de pesimismo el Merval se haya casi septuplicado? Pasamos quintuplicado, de 300 puntos en dólares a 1800 puntos en dólares, por lo menos. ¿Cómo puede ser? ¿Se justifica? ¿Cómo es que Argentina pasó de rendir 14 a 6? ¿Solo por las expectativas? Bueno, no sé, ¿sí? El derrumbe de la economía argentina, mientras tanto el Merval sigue subiendo, Argentina suma otro default, ¿sí? Fíjense, el FMI ya no considera Argentina, esto valía 1000 puntos, se fue hasta 1800 puntos en términos de dólares, el empleo en la industria fue el que menos creció en 16 años, el FMI dice que Argentina seguirá estancada en 2017, mientras tanto 50% más subió el Merval, ¿sí? Fíjense todo lo que voló en términos de dólares, el piso lo hizo en octubre de 2012, ¿sí? Por efecto Cristina, chau Cristina, la bolsa local es la que mayor sube en 2015, también lo hizo en 2016 y también lo hizo en 2017. Aquí en País Claro la economía real la economía real cae mientras que ganan fortunas en acciones y bonos, ¿sí? Y fíjense, Argentina no volvió emergente. Una pésima noticia. ¿Qué pasó? Una histórica oportunidad de compra. Ganaste un 25% adicional en términos de dólares, ¿sí? Por eso mismo, no haber ingresado para mí fue una muy buena noticia. Esto está en términos de dólares, perdón. Argentina ganó la Copa América Bursátil en 2017, también lo hizo en 2016, una orgía financiera, ¿sí? Fíjense, ¿no? Gana la Copa Bursátil, orgía financiera, el flujo de fondos hacia las acciones a comienzo de 2018 fue inundado por lo minorista del flujo de fondos, los fondos comunes de inversión tuvieron una cantidad de ingresos enorme de todo lo que es acciones. Y es ahí donde se da techo. Fíjense, los bonos argentinos alcanzan máximo del 2006 y suben hasta 21% en el año. La bolsa sigue de fiesta, enero culminó con ganancias de hasta 80% de acciones del sector energético. Argentina sigue récord y la cima de ganancias de los mercados mundiales. Entraron fondos del exterior para invertir en acciones. ¿Qué les refleja eso? ¿Qué les refleja esto? Optimismo. ¿Son compradores con el optimismo? ¿Sí o no? Es imposible que si solo se basa en el análisis fundamental puedan anticipar un escenario de ajuste como el que vimos. Y fíjense, después cae el mercado, Forbes que te dice será momento de salir de Argentina. Claro, no te lo dice acá, te lo dice acá. No se lo pregunta arriba, se lo pregunta abajo. ¿Sí? Argentina sube la tasa de interés porque se devaluó el peso. Analistas piensan que Macri equivocó el diagnóstico, obvio. Arriba nadie te decía de que se pensaba en un no peronismo por 8 años, ¿sí? Hoy ya está en duda. Esto lo pasó, Macri anuncia que Argentina busca apoyo al FMI, ¿sí? Obviamente eso refleja una mala noticia, la imagen de Macri en el peor momento. Eso es otra de las cosas que ustedes pueden hacer, por ejemplo, para ver psicología de mercado, cómo está la imagen del presidente. Otra cosa muy interesante que hizo un paper también es cómo tradear olas migratorias, ¿sí? Acá en Argentina, 2001, ¿alguien conoce a alguien que se fue en el 2001? Todos conocen, ¿sí? ¿Qué están haciendo? Están shorteando a Argentina y se van a ir a vivir a otro lado, están shorteando con su propia vida. Entonces hay que comprar del lugar donde están yéndose y vender del lugar de donde están yendo, ¿sí? Entonces eso es otra cosa interesante que pueden hacer. Entonces fíjense el rally que se disparó en esto hasta ayer, ¿sí? O hasta antes de ayer, que se disparó en los riesgos de default. Bueno, ahora está muy oscuro, ¿no? Pero acá lo que dice es todo lo que, bueno, refleja la disparada del riesgo país. El Instituto Internacional de Finanzas, Argentina es potencialmente la punta del iceberg de los mercados emergentes. ¿Qué significa eso? ¿Pesimismo o optimismo? ¿Hay oportunidades o no? ¿Sí? El peor día de los mercados desde que asumió Macri, bonos y acciones se desplomaron hasta 8%, el riesgo país a casi 700 puntos. Ola de ventas, acciones y bonos por temor al lavallato. Argentina está entre la economía más frágil a nivel fiscal. ¿Eso es bullish o bearish? ¿Compra o no? El FMI confirmó el estancamiento de la economía argentina en 2018 mientras que el resto de la región crece. Entonces digo, no sé si es una buena o una mala noticia que el FMI vea con Argentina, se lo dejo a ustedes, por lo menos, ¿sí? Entonces nuevamente, ¿dónde estamos hoy parados? ¿Estamos acá? ¿Estamos allá? Si yo tuviese que responderlo, creo que lo único que falta hoy en día
y no estoy incitando a nadie a hacer nada, ¿no? Pero es una manifestación social como la que vimos ¿cómo se dice? En 2012 y como la que vimos en 2008 y como la que vimos en 2001. Eso es lo que le falta para que realmente esto sea una gran oportunidad de compra. Todavía no está eso. Entonces, no sé bien si ya llegamos acá, o quizás estemos transitando esto. Pero que para mí esto es una buena oportunidad de compra, probablemente lo sea, ¿sí? Probablemente lo sea. No estoy tampoco incitando a nadie que vaya a comprar todo ahora, ¿no? Pero digo... Muy bien, entonces la manera más eficiente para percibir expectativa del mercado es analizando la tendencia del mercado, ¿sí? Y a eso se dedica el análisis técnico. Tendencia y humor social, las dos cosas en un mismo análisis, ¿sí? Y en paralelo ver qué es lo que te está reflejando la psicología del mercado. Entonces hice algunos ejemplos básicos, ¿sí? Más que nada de línea de tendencia, de canales, para analizar algún gráfico. Ustedes, típicamente uno dice, bueno, mientras el mercado esté dentro de un canal, ¿sí? y se sostenga dentro de eso, el mercado debería seguir operando al alza o a la baja dentro de ese canal, ya sea alcista o bajista. Si ustedes están ahí, ¿qué hacen? ¿Compran o venden? La tendencia es alcista a largo plazo. Bárbaro. No se sabe el plazo, pero en ese... Digamos, todo el gráfico que yo tengo, la tendencia es claramente alcista. Dentro de esa tendencia tengo una baja que aprovecho para comprar. Bárbaro. Ahora sí, estoy seguro de la tendencia. Si está fuera del canal, no deberíamos estar invertidos, ¿estamos de acuerdo? Sí, fíjense que para que no sepan qué activo es, le borré el tiempo y le borré el precio, ¿está bien? Entonces, ¿estamos de acuerdo que mientras esté dentro del canal voy a comprar? Bueno, muy bien, compramos, nos fue bien. ¿Eso cómo se explica el análisis fundamental? ¿Cómo se explica que el mercado fue a la parte baja del canal y rebotó? ¿Cómo se explica? No, seguro ahí hubo una buena noticia. Seguro que ahí hubo una buena noticia. Pero bueno, nuevamente estamos en la parte baja del canal. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Volvemos a comprar o salimos? ¿O vendemos, shorteamos? O sea, ¿tenés motivos para vender si sigue dentro del canal? ¿Sí o no? ¿Tenés motivos para vender si sigue dentro del canal? No. Listo. ¿Tenés motivos para comprar o seguir comprando si está dentro del canal? Sí. Bueno, fantástico, compramos. Volvimos a comprar. Otra vez, otra buena noticia, te llevó el precio para arriba. Qué casualidad. Bueno, honestamente puede salir del canal un minuto, un día, una semana, ¿sí? Eso que no había visto. Sí. El canal. No, eso también, por supuesto. Vos te saltó el stop y automáticamente bueno, como dijo Sergio, fue contra lo que o sea, como dijo Sergio, todo puede fallar, ¿sí? El tema acá no está en si puede fallar o no. El tema está en tratar de estar del lado correcto del mercado la mayor cantidad de las veces. No siempre. El que te dice que siempre acierta es un mentiroso y no le tenés que creer. Pero si hay un tipo que trata de llegar a tener un propio track record y tratar de tener una cierta cantidad de veces del lado correcto del mercado, esa es honesto y te estás jugando con la verdad diciendo las dificultades que tiene el mercado. Si a mí me sale del mercado, se va fuera del canal y yo vendí y vuelve a rebotar, listo, pero mientras tanto estuve dentro de él. Está dentro del canal, ¿qué hacemos? ¿Compramos o vendemos? Vuelven a comprar, miren, otra vez, ya 3 veces acertamos. Y otra vez estaba en la parte baja del canal. ¿Sigo comprado? Sigo comprado. Bueno, ahí se fue. ¿Qué hacemos ahora? ¿Compramos o vendemos? Vendemos. Muy bien, muchachos, estuvimos esperando Pampa desde 2014 a 2017. Este bull market de Pampa... ¿sí? Permítame me corregir. El 2016, no lo conocés hasta... No, este es la primera... exacto, el primer índice canal, o sea, hasta ahí vos no sabés, pero no es del 14. Lo del 14, ahí no sabía que existía un canal. Ah, vos me decís desde acá. No, desde acá, ahí tenés conciencia que existe un canal. Bueno, está bien, te lo tomo. Suponete que desde ahí. Desde ahí. Pero bueno, todo este bull market que pasó de 20 a 70, estuviste dentro. Sí, señor. Ahí, a ver otra vez. Va y busca esa línea. ¿Cómo uno identifica la línea? Que porque por lo menos pasa 3 veces por el mismo punto. Fue a la parte baja de esa línea. Compramos. Va otra vez a la parte baja. ¿Compran o no? Compramos. Otra vez. Y va otra vez a la parte baja. ¿Qué hacemos? ¿Compramos? Si lo abandonan, nos vamos. Pero si sigue, nos quedamos comprados. Otra vez. Y finalmente, otra vez. Estuvimos entonces tradeando ya casi desde el comienzo en Nasdaq, todo el bull market, si querés desde acá, que es donde terminé, en 2017. Es imposible que un análisis fundamental solo te diga cuál es un precio justo. ¿Cómo detectaste una oportunidad de compra acá? ¿Cómo detectaste una oportunidad de compra acá? Seguro que acá había malas noticias, que acá había malas noticias, que acá había malas noticias, seguro. Ahora, ¿esas malas noticias cambian la tendencia de fondo? Bueno, ahí está el análisis fundamental y el análisis técnico.
¿sí? Bueno, no los quiero aburrir, pero una vez más si quieren, ¿sí? Tenemos 3 puntos, ¿sí? Otra vez compramos, fue a la parte alta, fue otra vez a la parte alta, apunta a la parte media y baja, va a la parte baja, vuelve a subir. Estuvimos tradeando el XLF, el sector financiero, durante 2012 y 2015, ¿sí? Fíjense esto, que a mí me sirvió espectacular. ¿Saben qué activo es ese? Voló. Es el peso argentino, el dólar. Fíjense, cuando uno encuentra un canal, ¿sí? Y ve que el canal quiebra para arriba, típicamente uno lo que puede hacer es tomar la amplitud del canal desde donde quiebra y llevarlo para arriba para buscar un próximo objetivo. Parecía loco que cuando quiebra 20, 19 y medio vaya a 21 y medio, una locura. Y parecía loco que cuando quiebra 21, 22, 21 y medio vaya a 24 y que después vaya a 26 y después a 28 y después a 30. ¿Cómo hacer para anticiparlo eso? Entonces, ante cada quiebre de canal, podíamos anticipar el reflote de la corrida. ¿Sí? El reflote de la corrida. Entonces, como que digo, ¿cómo hacemos? Y obviamente ahí están, dicen, bueno, pero el central te interviene, ¿sí? Bueno, está ok, fantástico. Pero aún y sí, fíjense, ¿no? Durante 2016 2018 prácticamente estuvo dentro de ese canal y después lo fue replicando una y otra vez. ¿Cómo haces para explicar esto desde el punto de vista fundamental? Es imposible, es imposible. Un par de ejemplos más, ¿sí? Una de las herramientas, solo te tomé algunas, obviamente hay un montón de cosas que uno puede estudiar. Una de las herramientas importantes que uno siempre utiliza es la media móvil, ¿sí? Que es el promedio natural de un activo, y esto es como la vida de cada uno. Uno nunca le va bien ni nunca le va mal, siempre tiende a un promedio. Algunos tienen un promedio más bueno y otro más mediocre, pero siempre es tu promedio. ¿Podés mejorarlo? Sí, podés mejorarlo, ¿sí? Pero nunca te desvías de tu promedio excesivamente o de forma permanente. Lo mismo pasa con el mercado, ¿sí? Entonces, cuando el mercado está, y esto se habla de lo que es la elongación, cuando el precio está muy alejado de la media, existe una presión bajista para llevártelo otra vez a la media y que se reencuentre, ¿sí? Entonces, fíjense como en este momento, ¿sí? Estaban los precios muy alejados. ¿Qué hace? El mercado cae para reencontrarse con la media, ¿sí? Otra vez cae. ¿Qué hace el mercado? Vuelve a reencontrarse para volver con la media. Vuelve a subir el mercado, se aleja de su media, cae. Vuelve a caer, sube, ¿sí? Vuelve a caer, rebota. Entonces, ¿cómo hacer otra vez? Si es esto de ciencia, arte, biología, ¿cómo hacer para explicarlo en términos de análisis fundamental? De las evaluaciones de Starbucks. ¿Cómo haces? Starbucks o todas las compañías publicaron una vez cada 3 meses. ¿Y en el medio qué haces? No haces nada. Bueno, ese es un mercado choletica. ¿Cómo? Ahí no hay tendencia, digamos. No, olvídate la tendencia. Yo solo. Ese gráfico yo no veo tendencia, lo veo. Sube, baja, sube. Digamos, claro, bueno, yo te digo, ¿no? La tendencia se aleja de la media y no ve más, como le están dando pulso ahora. Claro. Fíjense lo mismo, Bank of America se aleja de su media, regresa. Bueno, cada tanto vuelve pero a la media, y la media no es la misma, además. La media va con los 20. Bueno, tiene tendencia porque tiene pendiente porque justamente acompaña la evolución de los precios. Pero fíjense. ¿Cómo? ¿A qué plazo son 50. Cuando uno trata de analizar la elongación promedio, siempre trata de tener un plazo promedio, ni muy corto de 10 ni muy largo de 200, un plazo promedio, ¿sí? Bueno, y esto no quiero demorar más, ¿sí? También uno puede hacer estudios en base a lo que es análisis técnico de la tendencia. Les traje unos ejemplos, pero no quiero demorarme en esto, prefiero generar un debate entre nosotros porque quizás es redundante volver a hacer ejemplos, pero uno también puede ir practicando lo mismo, estudiando la tendencia de un activo y ir determinando estrategias de inversión. Entonces, a lo que voy es, el análisis técnico para mí es una herramienta adicional. No tiene que ser la única, ¿sí? Después uno puede decir cuánto pondera en las decisiones de inversión el análisis técnico y el análisis fundamental, ¿sí? No puede dejar de tener una respecto de la otra, ¿sí? Típicamente cuando está todo muy mal es cuando aparecen las grandes oportunidades en análisis técnico, ¿sí? Y cuando está todo muy bien quizás las grandes oportunidades para vender. Pero lo que primero te va a estar reflejando el cambio de tendencia, el cambio de humor, es la combinación del análisis técnico y el estudio de tendencia junto con la psicología del mercado, el behavioral finance. ¿Sí? Bueno, no sé, espero haberlos convencido. Una pregunta. ¿Es válido decir que
haces análisis técnico por indicadores, y si te moves con valores de 5 y 20 días, una semana, un mes, con medias móviles, volumen, MACD y RSI, algunos tenés que elegir, no puedes hacer todos, te puede llegar a dar algo más o menos Lo que no lógico. entendí es eso de 5 y 10. Tomás valores de 5. Por usar el RSI de 5. Sí, correcto. Yo normalmente, 5 me parece un plazo demasiado corto. ¿Sí? Yo arranco con 13. Uso 13, 21, 55. Y no es de casualidad que elijo esos números, son números de Fibonacci. ¿Entendés? Por ejemplo, todos los programas de todos los software de análisis técnico en el default te traen el MACD de 14, el RSI de 14. Yo lo cambio a 13 y uso 13 y 21. 5 me parece demasiado poco tiempo, demasiado corto. No alcanza a reflejar nada. Recién a partir de 13 días en adelante empezás a tener información. Pero si tomás olivos o valores, esos indicadores te dan un panorama más o menos. Sí, digamos, normalmente yo cuando tengo que usar indicadores uso los más simples. Los que mejor resultado me han dado son los más simples. Hay indicadores que son muy complejos, por ejemplo el Demand Index, que si vos quisieras hacerlo en una planilla de Excel necesitarías más de 20 columnas. Habitualmente en mi experiencia, lo más complejo es el indicador, menos fiabilidad tiene. Los que mejor funcionan son los más simples. El RSI es muy simple, el MACD es lo más simple que existe, es la diferencia entre dos medias, y eso funcionan, en mi opinión, fantásticamente bien. Volumen y medias móviles también. Por supuesto, sí, el análisis de los precios y el volumen en forma conjunta es imprescindible. Por eso es tan difícil hacer análisis técnico de monedas, porque salvo que hagas futuros de monedas, pero los que hacen el forex tradicional, que está a las 24 horas abierto, no sabes cuál es el precio de apertura, no sabes cuál es el precio de cierre, no tenés volumen, no tenés open interest, y estás dando demasiado changüí, te falta mucha información clave. Sí, yo creo que también hay veces que uno encuentra gráficos en la nube, en internet, repleto de medias, repleto de indicadores, líneas, números. Yo creo que a veces ni siquiera uno puede llegar a ver dónde está el precio de tantos indicadores que hay. Entonces me parece que uno tampoco tiene que llenarse de cosas para poder descifrar qué es lo que va a poder ocurrir en el mercado, ¿sí? O sea, creo que, por ejemplo, yo con mi socio le mando un gráfico y le digo, che, ¿qué opinas? Entonces, ya con ese gráfico él trata de ver qué es lo que estoy viendo yo, ¿sí? Entonces, creo que en general, cuanto más sencillos son los gráficos y más hablan por sí solos, mejor es llegás al análisis, ¿no? Independientemente de tratar de encontrar cuántos RSI o MACD o volumen, ¿sí? Yo por lo menos trato de usar lo menos posible y sigo analizando tendencia y todas estas cosas. Y del triple piso del Narval en 26, ¿qué opinas? Nos transformamos ¿En de pesos o en dólares? En pesos, en dólares. Bueno, hay que mirarlo en dólares. El Narval en pesos, con este nivel de incertidumbre cambiaria, no te dice nada. ¿Y qué validez tiene que esas mismas compañías tienen los ingresos? ¿Cómo? Que verlo en dólares, ¿hasta qué punto es válido? Porque las compañías tienen ingresos en pesos, ¿no? Sí, no importa, pero nosotros pensamos en dólares. Tenemos información distinta, ¿no? Como una evaluación. ¿Vos compraste algún departamento en los últimos 10 años? Sí. ¿En qué año? 2008. ¿De cuánto lo pagaste? Puede pagar 25. ¿75 qué? $10. ¿Viste? Vos solo estás. ¿Cuánto lo pagaste en pesos? ¿Qué sé yo? Y capaz que ni se acuerdan. Hay ciertos activos importantes para los cuales uno tiene en la mente el precio en dólares. La bolsa es exactamente lo mismo. ¿Entendés? Solamente podríamos mirarla en pesos en los años de la convertibilidad. En todos los demás años lo tenés que mirar en dólares. Por ahí te acordás el precio en pesos de algún bien menor, ¿viste? La botellita de agua o algún bien de consumo poco significativo. Pero las cosas importantes, por ejemplo, los precios de los departamentos, nos acordamos en dólares. Ahora, Y eso explica que si nosotros pensamos en dólares, también tenemos que mirar en dólares al gráfico. mirando en dólares está bajísimo.
Mirando en dólares hoy está alrededor de 900. 900 es el nivel clave de la bolsa argentina en dólares en el largo plazo. 900 dólares fue el máximo que alcanzó en junio del 92, antes de que empiece el derrumbe, ¿sí? Después intentó volver a los 900 casi en febrero del 94, pero no pudo y a partir de ahí vino el derrumbe. En el peor momento del efecto tequila llegó a 256 dólares, ¿sí? Después subió, después pasó esa barrera, hoy estamos de nuevo a 900 dólares bajando. 900 dólares vendría a ser la media de largo plazo del Merval. No, le iba a decir si es un piso o un techo, que 900 dólares. No. Pensarlo como media. Como No, nos podemos ir para abajo de la media. Yo lo que le quería Estamos yendo para abajo de la media. Y lo que quería preguntarle, Sí. a propósito de esto que están hablando, Sí. es por eso siempre un análisis del activo también viendo los gráficos americanos, ¿no? Por eso es que uno analizando las empresas dice que ve con más atención los dibujos, los gráficos de los precios de las empresas que cotizan en Estados Unidos y supuestamente acá replican, digamos, los gráficos de allá, ¿no? ¿Estás hablando de las ADR de empresas argentinas Claro. o de cualquier empresa? No, de los ADR particularmente, las empresas argentinas, que uno, por lo menos los analistas dicen, no, hay que ver el ADR, hay que ver el gráfico del ADR. Y si vos mirás el ADR ya estás mirando el gráfico en dólares, pero sin necesidad de hacer ninguna conversión, ningún ajuste, porque los precios ya están en dólares. Entonces te ahorrás un efecto, el efecto de evaluación. Hay mayor volumen en los ADR que en la bolsa local, ¿no? Los movimientos sobre ahí se reflejan muy. Sí. Pero en general siempre se replica, ¿no? O sea, la acción de acá, el gráfico de acá del Merval replica el ADR, digamos, el gráfico del ADR. Sí, salvo cuando hay algún feriado, que es un feriado acá y allá no, o viceversa, que son el 4 de julio o el 9 de julio, pero deberían replicarse. Podría haber alguna pequeña diferencia, pero debería ser salvada esa diferencia en muy breve plazo. Una pregunta, si estas estrategias así de análisis técnico por lo general se dan más de los que no se dan y tienen más upside cuando se dan que downside cuando no se dan, eso da una sensación de exceso de retorno. ¿Por qué no habría más inversores involucrándose en estas estrategias para hacer desaparecer ese exceso de retorno? ¿Es porque no hay tanto conocimiento? Es una muy buena pregunta. Sí, en la medida que sigan entrenando a las computadoras para que operen solas, van a terminar tradeando pura y exclusivamente en función de algoritmos que se basan, como la mayoría hoy, en análisis técnico. El problema es cuando detrás de la operatoria hay un operador humano, ¿sí? El que falla no es el análisis técnico, sino el operador humano. El operador humano está muy sesgado por exceso de optimismo, por exceso de pesimismo, por exceso de ganancias excesivas. No es la palabra, ahora ayúdame. Codicia, exactamente. Entonces, vos, y te voy a ser completamente sincero en algo. Yo he tenido la oportunidad de manejar fondos propios y he tenido la oportunidad de manejar fondos ajenos, privados y en fondos comunes de inversión. Y debo reconocer que he sido mucho más exitoso manejando guita de otros que la guita propia. Porque manejando el dinero propio a veces no podés tener objetividad al 100%. ¿Sí? Eso muestra que eso en parte responde tu pregunta. Yo igual te digo, No es un problema del análisis técnico, sino es un problema de las decisiones sesgadas de los operadores humanos. Ese exceso de retorno que hace el análisis técnico tendría a producirse porque hay gente no prestando la atención, entonces eso genera la oportunidad. Porque si todos estuvieran prestando atención, igual no debería haber sí, una estrategia que es armar un canal y que si no salga lo. bueno, te digo un comentario, por ejemplo, esta caída del Merval y de los activos. No leí un solo paper anticipándolo de análisis fundamental. Ni uno, local, internacional. Pero lo que sí veo es que, y uno repasa, es más, la proyección de análisis fundamental de Morgan Stanley, JP, me toca escribirlo. O sea,
con valuaciones extraordinarias que proyectaban para este año. Lo mismo para los rendimientos que iba a tener la industria de fondos comunes de inversión después del gran año que tuvo el año pasado. Proyectaban un 40% de crecimiento adicional, en el cual la mitad de eso iba a estar explicado a través del crecimiento del precio de los activos, ¿sí? Entonces, uno puede decir, bueno, el análisis técnico puede resultar blando, pero como quizá luce esto, un canal, quizá resulta difícil ir y decirle a un tipo, mira, te voy a poner, no sé, 100.000 pesos en esto por este canal. ¿Qué estás hablando? O sea, no tiene sentido quizá explicarlo. Pero te puedo asegurar que no vi a nadie anticipando esto. Tampoco vi a nadie anticipando la crisis de los emergentes en este año. Recién ahora, ayer mandaron Morgan Stanley un informe hablando del pesimismo que tienen ellos respecto a emergentes. Pero en general no veo nunca vi un análisis fundamental anticipándose realmente a un ciclo importante del mercado. Y en cambio, sí veo un montón de análisis técnicos anticipándose al cambio. Plantéatelo como objetivo. Busca a partir de hoy papers de análisis fundamental que anticipen un cambio contra papers o análisis de análisis técnico que anticipen un cambio. Testealos y a ver cuáles pueden llegar a tener mejor, digamos, ¿cómo se dice? Acierto, ¿sí? Obviamente, como dice Sergio, depende también del analista, pero tradealo contra varios, ¿sí? En promedio, ¿cuántos de todos ellos están diciendo que el mercado va a cambiar y cuántos analistas fundamentales están diciendo que el precio va a cambiar? ¿Sí? Te recuerdo, por ejemplo, el techo de las subprime, ¿sí? No había nadie anticipándolo. Yo ahí arranqué a estudiar mercado y arranqué un año antes. No había nadie anticipándolo. Y después, cuando cae el mercado cae un 60% en 2008, Rubini, por ejemplo, diciendo que el mercado iba a caer un 50% adicional. Tengo guardados en mi computadora análisis de JP Morgan, del Bank of America, de Merrill Lynch. Ya Lehman no existía, pero todos anticipando que iba a haber una caída adicional del 30% en 650 puntos del S&P, que fue lo que tocó más o menos, 666, que iba a caer hasta 400 puntos. Los tengo guardados. Entonces digo, tampoco encuentro eso. Entonces cuando yo te propongo eso, ¿no? O sea, tratar de anticipar los cambios con uno y con otro, y a partir de ahí ver con qué te quedas, ¿sí? Probablemente en la mitad del trayecto los dos coinciden. En los extremos, pero muy difícil que el análisis fundamental te lo anticipe, porque mira otras cosas, ¿sí? Esto, por ejemplo, es así. La regla básica de la economía, ¿cuál es? La de oferta-demanda, ¿sí? Todos los precios por encima del equilibrio significa que digamos, hay más cantidad de demandantes que oferentes y empujan los precios hacia abajo para llegar al equilibrio, y al revés pasa cuando están debajo del equilibrio, los precios empujan para arriba para llegar al equilibrio, ¿sí? Si un precio vale mucho, ¿sí? Sube mucho un precio, ¿sí? Y yo estoy ganando y vos me ves que estoy ganando, ¿vas a querer comprar o no? Sí. ¿Sí? Muy bien, entonces sube más. Y vos ves que él y yo estamos ganando y sube más. Y ves que él y él están ganando y sube más, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo que pasa en la economía real, cuando los precios se van del equilibrio, que tiran para abajo para volver al equilibrio, en el mercado se exacerba eso. Ahora, en el día después, cuando el precio empieza a caer, ¿sí? Yo vendo y vos ya estás en negativo, ¿sí? Y ves que gané, bueno, decimos, me la voy a quedar porque entré tarde, después vende él, ¿sí? Y todos quieren vender, nadie quiere participar de los retornos negativos. Entonces, cuanto más cae un activo y más se aleja de su precio de equilibrio, más se exacerba, que es algo que no pasa en la economía real, ¿sí? Cuando los precios están debajo del equilibrio, existen fuertes vendedoras. Si esto vale 10 centavos, me lo voy a comprar porque vale 10 centavos, y si esto vale 1 millón, no me lo voy a comprar porque vale 1 millón, entonces empujan a los precios para abajo. Entonces, los excesos en la economía real no se cumplen de la misma manera que tampoco se cumplen en el mercado financiero. Entonces la pregunta está, ¿para qué mirar la economía? ¿Para qué operar en el mercado mirando la economía? ¿Puede que el análisis técnico a veces te haga ver mucho el árbol y pierdas el bosque? Eso no. De hecho, es mucho más adaptable el análisis técnico que el análisis fundamental por los plazos de análisis que vos podés establecer. Yo puedo analizar en 5 minutos, en 1 hora, en 1 día, en 1 mes, en 2008, donde yo quiera. Entonces es mucho más adaptable a tu objetivo y plazo de inversión de lo que puede ser análisis fundamental. Pero por ejemplo, no se compra algo a 4 pesos, otra
4.50, bárbaro, ganancia, los indicadores me dan sobre compra, me voy, después se pegó el rally a 12 pesos. Tal vez no estoy operando mal, digamos, pero ¿cómo hacer para no perder la vista de vos? Digamos, más en un cambio de época. Bueno, ahí tenés, nuevamente, digamos, como no es una clase, y quizá uno no puede enseñar en un ratito cómo hacer análisis, pero obviamente sí se puede. Entonces, vos podés adaptar tu inversión al plazo y estrategia que vos quieras. Ahora, con respecto a lo que vos decías, los últimos 3 años de Forex. Para comentarle, por ahí tiene que ver también con el objetivo que vos tenés. Porque sí, te perdiste una alza, pero si vos vendiste con ganancia, te tenés que dar por hecho. Te perdiste todo el rally para arriba, pero no estás en pérdida. ¿Qué sensación que no vi cambio de época? Ah, vos te referís al mismo análisis y te perdiste, digamos... No sé, como que me centré en el árbol y no vi que cambió todo el poco, digamos. Eso era. Ahora te entendí. Vos decís que estás concentrado en un solo papel y no prestás atención a lo que pasa con el resto del mercado. Bueno, pero eso no es un problema del análisis técnico, es un problema del tipo de análisis. Uno nunca debería analizar un papel en forma independiente sin tener analizado al mismo tiempo el índice en donde ese papel está cotizando. Nadie podría analizar, por ejemplo, Banco Francés o Banco Galicia sin saber lo que está pasando con el Merval. O analizar Microsoft o Intel o Apple sin saber lo que está pasando con el Nasdaq. Es muy importante. Es más, aún cuando vos estés haciendo day trading, siempre tenés que tener en una partecita de tu pantalla bien visible qué es lo que está pasando con el índice. Y uno debería tratar de privilegiar siempre las operaciones que se hagan en favor del mercado. O sea, ¿vos podés ganar plata vendiéndote en descubierto en un papel en medio de un mercado alcista? Sí, eventualmente sí, porque aún en medio de un mercado alcista puede que haya un papel que baje, pero habitualmente es más difícil. Lo mejor es tratar de seguir el mismo rumbo de la corriente general del mercado. Yo esto, recién el gráfico que mostró Julián en la media, sí. Si vos ves en qué momento el precio vuelve a buscar la media por abajo y ves ese delta que teníamos el promedio, sí, lo mantuvo durante gran parte de la curva. Entonces, si yo me digo solamente por eso, mejor me hubiera eyectado mucho antes y me perdí toda la suba. Claro, bueno, depende, la media fue sí, depende del tipo de papel. Como él decía, esto pretende ser nada más que una breve charla, no tenemos tiempo de profundizar en cada tema, pero yo te podría decir que hay determinados sectores y papeles en donde la reversión a la media funciona mejor que en otros. Por ejemplo, en el caso de los commodities particularmente, la reversión a la media funciona mejor que en el caso de las acciones. Pero ya para fundamentarte esto tendría que profundizar demasiado, no tenemos tiempo acá. Pero él eligió ese gráfico, creo que de Starbucks, sí, nada más que a modo de ejemplo.